Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a ir incorporando al resto en la medida que vayan solicitándolo. Antes de iniciar la sesión de hoy, pues confirmar que sí vamos a tener una sesión presencial. Ya platiqué con el licenciado Erazo, que es el decano de la facultad, y pues ya quedó la fecha el 26 de mayo, si es que no ocurre nada diferente, es decir, que hay algún repunte o alguna situación de emergencia. Vamos a tener esta reunión teóricamente pues en el horario normal, que es a las 12:20, ¿no? A menos que ustedes pudiesen en la mañana, pero eso ya implicaría tener que mover el horario del otro compañero con el cual trabajan por la mañana. Entiendo que tienen clase en la mañana. De lo contrario, pues sería en el horario normal de 12:20 a 4, porque sí hay cierta temática que debemos necesariamente profundizarla. Y a través de la clase en línea se me hace muy difícil hacerlo. Por eso es que los he convocado a lo presencial, por lo menos ese día, para que ahí pues veamos algunos aspectos contables más que todo, que yo considero que a esa fecha pues ya hemos llegado a ese punto donde hay necesidad de profundizar. Ya habiendo hecho esa aclaración, pues vamos a continuar. Hablamos en la última clase acerca de los estados financieros gubernamentales. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre ese tema para luego entrar ya a lo que es el estado de situación financiera, que también ya lo habíamos empezado a ver. Y pues la meta de hoy es por lo menos ver lo que falta del tema y probablemente ver algún ejemplo, ¿no? Que ya lo mandé hoy por la mañana. Permítanme. Bueno, me van a disculpar, pero aquí las ventas están a la orden del día. Decía que ya habíamos hablado un poco del estado de situación financiera y hoy pues la meta es por lo menos ver un ejemplo. Por eso es que, si es que la garganta no me falla, porque pues cuando ya llevo mucho tiempo de hablar, pues la garganta me empieza a molestar. Vamos a tratar de ver el ejemplo completo, que por cierto se los envío yo al WhatsApp, para que lo tengan por ahí. No sé si alguien lo pudo imprimir. Ahí con las disculpas que le puse color para que viera bonito, pero a la larga, pues si se imprime, pues eso implica mayor gasto de tinta. Pero, o lo pueden tener por ahí, no sé, en el celular o en algún lado, tenerlo a la mano para poder irlo desarrollando entre todos. Entonces, hablamos de que, al igual que las empresas privadas, pues el Estado también y todas sus dependencias deben ser estados financieros, pero que hay ciertos matices o ciertas diferencias en cuanto a los estados financieros que desarrolla una empresa privada a los que puede desarrollar una entidad gubernamental. Y dijimos que eran 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de rendimiento económico, el estado de flujo de fondos y el estado de ejecución presupuestaria. También hablamos del estado de situación financiera, que es el equivalente al balance general de una empresa privada. Recordemos que técnicamente se llama estado de situación financiera, al menos desde el punto de vista de la normativa internacional, así se llama, pero que nosotros en nuestro medio, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, pues se le llama balance general. Y que bueno, ahí tenemos a una fecha determinada cuáles son los recursos que posee el Estado, y por el otro lado las fuentes o financiamientos de donde han provenido esos recursos. En el sector gubernamental, pues no se le llama activo ni pasivo, sino que se le llama recursos y obligación. Y ahí vemos la ecuación patrimonial, pues que los recursos siempre van a ser igual a las obligaciones, que pueden ser con terceros o pueden ser obligaciones propias. Hablamos también de los recursos, como que el total de bienes y derechos que administran las instituciones del sector público, y que dentro de los recursos tenemos pues estos 5 rubros, que son los fondos, las inversiones financieras, las inversiones en existencias, las inversiones en bienes de uso y las inversiones en proyectos
y programas. Ahí no corregí lo de proyectos y programas. También hablamos de los fondos. Dijimos que son las disponibilidades de fácil realización, los anticipos de fondos y los deudores monetarios destinados a las actividades institucionales. Todo esto ya lo habíamos hablado. Las inversiones financieras, que pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pueden ser en préstamos, pueden ser intangibles. Incluye también aquellas inversiones que por alguna razón se consideran no recuperables, y además los llamados deudores financieros, que más adelante vamos a aclarar qué diferencia hay entre deudores financieros y deudores monetarios. Las inversiones en existencias, que pueden ser tanto para mantener, ya sea que la entidad ha comprado esas existencias en papel, tóner, llantas, repuestos, en fin, cualquier cosa que se pueda requerir para el funcionamiento de la entidad, o también pueden ser materias primas en el caso de que la institución se dedique a fabricar algo. También explicamos pues que algunas dependencias del Estado pueden llegar a fabricar algún tipo de bienes. Las inversiones en bienes de uso, que son aquellas, ya sean en bienes muebles o inmuebles, que sirven para el funcionamiento administrativo de la entidad, y que pueden ser bienes depreciables o pueden ser también bienes no depreciables. Voy un poco rápido porque esto ya lo habíamos hablado. Las inversiones en proyectos y programas, que se refiere ya a obras, ¿verdad? Las famosas obras públicas que el Estado hace y que en algunos casos son de uso privativo cuando hay una restricción para que el público pueda acceder a estas construcciones, o pueden ser de uso público en el caso de los parques, por ejemplo, las plazas, que eso se consideran de uso público. También hablamos de las obligaciones con terceros, que son básicamente los pasivos de las entidades estatales y que son las deudas y obligaciones que se mantienen derivadas de hechos pasados exigibles al Estado de acuerdo a su valor convenido. Ahí teníamos la deuda corriente, que viene a ser el equivalente al pasivo corriente, que nosotros conocemos, que es el de corto plazo. Y pues ahí habla de compromisos monetarios devengados, así como las obligaciones por fondos a rendir cuentas recibidos de terceros por bienes o servicios futuros a suministrar. Este es en el caso de que nosotros como entidad vendamos bienes o servicios. Entonces, si el cliente nos hace un anticipo, eso constituye una obligación hasta que nosotros cumplamos nuestra parte de entregarle el bien o el servicio al que se refiere. Esto ya lo habíamos hablado en contabilidad financiera. El financiamiento de terceros, que esto tiene más que ver con ya obligaciones un poco más a largo plazo, aunque no todas son a largo plazo, hay que aclarar, pero que no tienen esa característica de ser deudas normales, sino que deudas un poco más eventuales que se pueden dar. Y ahí habla pues de los préstamos, tanto a nivel nacional como el extranjero, y los acreedores por pagos provisionales u otras obligaciones por pagos. Y luego tenemos las obligaciones propias, que comprenden los compromisos institucionales que tienen con el Estado, las cuales se reflejan en las cuentas de patrimonio estatal, gastos de gestión e ingresos de gestión, que vamos a aclarar más adelante que al final estos ingresos y estos gastos de gestión vienen a constituir el resultado, ¿no? El resultado del ejercicio, que puede ser un superávit en el caso que los ingresos sean mayores, o puede ser un déficit en caso de que los gastos sean mayores. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del estado de rendimiento económico, que es el estado financiero que continúa después de esto. Luego tenemos el patrimonio estatal, que son todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la entidad pública, incluyendo las reservas, el superávit y las disminuciones temporales en el recurso que afectan al patrimonio, que es lo que le llamamos detrimento patrimonial, ¿verdad? Que es cuando usted genera un daño a un bien del Estado. En ese momento se genera un detrimento, pero luego pues el Estado va a buscar la forma legal de que la persona responsable haga el resarcimiento de los daños, y por lo tanto en ese momento ese detrimento desaparece. Pero mientras no se ha logrado que la persona responsable restituya lo que se llevó, porque puede ser un robo, puede ser una persona que
aprovechando su cargo, sustrajo fondos, por ejemplo, o puede ser daños materiales como un accidente u otro tipo de situación. Vamos ahora, se me quedó una. Vamos a hablar ahora de los grupos y subgrupos, porque estos que estamos viendo ahí como patrimonio estatal y que se identifican con dos dígitos, contablemente se les llama grupos. Pero dentro de los grupos existen los llamados subgrupos. Hay que aclarar que el estado de situación financiera se elabora a nivel de subgrupo. Más adelante vamos a ver la codificación completa y no a nivel de cuentas. Es decir, no son las cuentas las que se van a incorporar en el estado de situación financiera, sino los subgrupos. Hasta ahí llega, porque los niveles que tiene el catálogo pues son bastantes niveles. Puede llegar a un máximo de unas 14 dígitos y entonces esa complejidad que tiene el catálogo no permite que las cuentas se incorporen a nivel de estado de situación financiera, sino que se llega al nivel de subgrupo. O sea, elemento, grupo y subgrupo. Veamos. El primer grupo se llama fondos, ya lo vimos. Pero dentro de ese grupo de fondos existen 3 subgrupos. Esos 3 subgrupos son las disponibilidades con el código 211, anticipos de fondos, que es 212, y deudores monetarios, que es 203. Entonces, cuando nosotros armemos el estado de situación financiera y pongamos fondos, ahí vamos a colocar 3 cositas, si es que existen, ¿no? Las disponibilidades, que generalmente siempre van a haber, porque toda institución tiene siempre disponibilidades, ya sea a nivel interno en una caja o a nivel externo que puede ser en una cuenta bancaria. Los anticipos de fondos, que son aquellos que las personas, lo que hablamos al principio, nosotros hemos hecho un anticipo por un bien o un servicio que vamos a recibir, eso constituye un activo para la entidad, mientras la persona proveedora no nos ha dado el bien o no nos ha prestado el servicio por el cual hemos hecho el anticipo. Y los deudores monetarios, que más adelante decíamos vamos a hablar sobre ellos. Lo que me interesa en este momento es que usted vea cómo está compuesto y que vaya usted tomando nota de cuáles son los elementos o los subgrupos que forman cada grupo. Entonces, el grupo de fondos tiene estos 3 subgrupos, que es lo que yo necesito que usted tenga claro. Luego, las inversiones financieras, que sería el grupo 22, que tiene varios subgrupos. Entre ellos tenemos la 221, que son las inversiones temporales, 222, que son las inversiones permanentes, 223, que son las inversiones en préstamos a corto plazo, 224, que son las inversiones en préstamos a corto, perdón, aquí hay un error, corrijan eso, el 224 es inversiones en préstamos a largo plazo. Ahí fue un error mío de digitación. No lo voy a corregir ahorita porque se me va a desconfigurar la presentación, entonces usted corríjalo ahí. Sería inversiones en préstamos a largo plazo. Luego, siempre dentro de este mismo grupo, tenemos 225, que son los deudores financieros, la 226, que son las inversiones intangibles, la 226.99, que esta sí es una cuenta, no es un subgrupo, pero que se pone dentro del estado de situación financiera por su relevancia, es decir, por su importancia, se tiene que poner aparte dentro del estado de situación financiera, que es la amortización acumulada de esas inversiones intangibles, ¿tá? A eso se refiere. Cuando usted vea el término amortización acumulada, no se refiere más que a algo relacionado con las inversiones intangibles, que por cierto ya las vimos en contabilidad como activos intangibles. Y si usted observa ahí, 2 cositas. Primero, va entre paréntesis, lo cual significa que este valor siempre va a ir restado, siempre va a ser negativo. Recuerde que va a ir deducido de la cuenta principal, que en este caso son las inversiones intangibles. Ese es un detalle que usted tiene que observar cuando usted vea algo entre paréntesis. Aquí en este esquema, en los esquemas que estoy presentando, es que van restados, ¿no? De la cuenta principal,
Y otro detalle que usted debe observar es que generalmente todas estas cuentas que van restadas tienen la terminación 99. ¿Ah? O sea, ese 99 está reservado para esas cuentas de depreciación, amortización, estimaciones de cuentas incobrables, etc. Esto es similar en bancaria. En bancaria las cuentas que tienen que ver con valores que se restan siempre terminan en 9. Luego tenemos las inversiones no recuperables que mientras no se haya declarado que realmente lo son, se separan de las inversiones normales. Aquí estamos hablando de inversiones que por alguna razón hay riesgo de poder recuperarlas, se reclasifican como inversiones no recuperables, pero en ese punto todavía son activos, ¿no? Entonces van en la 229 como activos siempre, y en la medida que se les va creando una estimación de lo qué porcentaje no se va a lograr recuperar, entonces se crea la cuenta 229.99, que esa sí es negativa, que es estimación inversiones no recuperables, que ahí iría el valor de la inversión que ya en sí se da por hecho no se va a poder recuperar. Bien. Luego vamos al tercer grupo que se llama inversiones en existencias, que solamente tiene dos subgrupos. El 231, que es existencias institucionales, que se refiere a todo lo que se tiene en bodega, ya sea para consumo de la oficina o para producir otros bienes. Pueden ser materias primas, pueden ser material didáctico, ya lo habíamos hablado, repuestos para los vehículos, etc. Y la 233, que ahí no me pregunte por qué no existe la 232, porque la persona que hizo el catálogo pues dejó ese hueco ahí. Entiendo yo que para poder meter algún otro subgrupo que surgiera en el camino, ¿no? Siempre es bueno cuando uno elabora catálogos de cuentas, ir dejando algunos espacios entre los códigos para que el catálogo no quede tan limitado en cuanto a agregarle cosas, ¿no? Se va dejando así como cholquito, ¿no? O sea, se van dejando espacios en blanco para poder irle metiendo algunas actualizaciones que se puedan hacer en el futuro. Eso es válido hacerlo, ¿no? No va usted a abigarrar. Abigarrar significa dejar bien topadito todo, 231, 232, 232, y después quiere meter una cuenta entre la 231 y la 232, ni que ponga 231.5, ¿no? No se puede. Entonces, por eso a veces se dejan esos espacios para ir actualizando el catálogo. Entonces, existe la 233, que es existencias de producción en proceso, que es lo que ya conocemos en costos, aquellos productos que están en proceso de elaboración. Cuando ya el producto está elaborado, entonces se carga a existencias institucionales como un producto terminado. Entonces, esa cuenta 233 es una cuenta transitoria para mientras el producto está en elaboración. Eso únicamente para aquellas entidades gubernamentales que se dedican a producir bienes y o servicios. Muy bien. Luego pasamos a un grupo que es el 24, que ya también lo definimos, que se llama inversiones en bienes de uso. Y ahí pues tenemos tres aspectos. 241, que son los bienes depreciables, que son todos aquellos bienes que se les puede aplicar depreciación. Recuerde usted que legalmente ni los terrenos no pueden ser depreciados, pero sí puede despreciarse la maquinaria, los vehículos, las edificaciones. ¿No? Entonces a ese grupo se le aplica también la 241.99, que es la depreciación acumulada de todos esos bienes que se consideran depreciables. Y luego hay un acápite diferente, el 243, tenemos los bienes no depreciables, que serían aquellos bienes como los terrenos, por ejemplo, que legalmente no se les puede aplicar depreciación, aunque ya hemos discutido eso de que pues, los terrenos sí pueden sufrir depreciación porque se erosionan, pierden valor a raíz. Por ejemplo, si usted tiene un terreno que antes le costaba una determinada cantidad de dinero, pero que por mala suerte suya el terreno queda dentro de una comunidad conflictiva donde hay maras aquí, maras allá, hay delincuencia, entonces el valor de ese terreno obviamente va a bajar porque nadie va a querer comprarlo así tan fácilmente por la misma situación de inseguridad. Entonces, pero legalmente no se les puede aplicar depreciación, pero aquí también incluye porque el Estado, y eso se lo había mencionado en la clase pasada, maneja también mucho lo que son obras de arte, pinturas, esculturas. Las oficinas antiguas del Estado tienen un montón de obras de arte, esas tampoco se deprecian.
Lo mismo libros que sean muy valiosos, de un valor cultural muy alto. Esos libros no pierden valor por más que sean antiguos. Entonces, eso lo va a ver usted cuando yo le envíe el catálogo y va a usted poder ver toda la gama de cosas que se pueden incluir acá. Y luego llegamos al 25, que es el último grupo dentro del activo o dentro de los recursos, que son las inversiones en proyectos y programas, que tenemos dos tipos. El 251, que son las inversiones en bienes privativos, que ya explicamos eso, son restringidos su uso, solo lo pueden usar determinadas personas, y las inversiones en bienes de uso público, porque están libremente para que los use cualquier persona, bajo ciertas reglas, obviamente. No va a llegar usted a un parque a manchar, ¿no? Eso puede ocasionarle un problema legal, puede haber una multa o puede haber hasta cárcel si usted anda dañando la propiedad pública. Pero es de uso público porque las personas pueden libremente tener acceso a estas obras. Y ambos tienen dos cuentas adicionales que son la aplicación a gastos de gestión, que eso también lo vamos a explicar cuando veamos lo contable. Hay un proceso contable que hay que hacer cuando una obra de este tipo se termina, se concluye de construir, pues se traslada a gastos de gestión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que usted conozca cómo está estructurado cada grupo. Luego tenemos las obligaciones con terceros, que es la otra clasificación, el otro elemento. Y dentro de esto, pues tenemos la deuda corriente, que también la acabamos de estar mencionando y que tiene dos subgrupos, que es la 411, depósitos de terceros, que es el equivalente a anticipos de fondos, solo que aquí es al revés, es la institución la que recibe la plata antes de prestar un servicio y por lo tanto es una deuda para la institución. Y allá en anticipos de fondos, pues era dinero que la entidad le ha pagado a un proveedor antes de recibir el bien o el servicio. Y la 413, que son los acreedores monetarios, que es el equiparado a los deudores monetarios que tenemos en los recursos, ¿no? Su función es muy similar, solo que aquí es al revés, ¿no? Aquí son obligaciones que el Estado tiene con otras personas. Y como decía, pues lo vamos a ver cuando entremos a la parte ya contable. Luego, 42, que es el otro subgrupo, el otro grupo, financiamiento de terceros, que tiene tres subdivisiones. 422, que es el endeudamiento interno. 423, que es el endeudamiento externo, o sea, que viene de otros países, que de hecho esto tiene relación con el presupuesto. Si usted se acuerda, hay una parte, tanto en los ingresos como en los gastos, que habla del endeudamiento. Y habla del endeudamiento interno y externo. Por eso les decía desde el principio que hay una conexión entre la parte puramente contable y la parte presupuestaria. Esto está ligado estrictamente, que también lo vamos a ver primero Dios en esa clase presencial que tengamos el día 26. Y por último, 424, que son los acreedores financieros, que son el equivalente a los deudores financieros que existen en el área de los recursos. Y llegamos al patrimonio estatal, que es el equivalente al patrimonio de una empresa privada, y que vamos a encontrar pues varias subdivisiones, que son 811 patrimonio, que vendría a ser como el capital social, ¿verdad?, de la entidad. Las reservas, que es el 812. El detrimento patrimonial, si usted ve, termina en 9 porque es una cantidad que va restada y por eso la ponemos entre paréntesis, porque el detrimento siempre va a ser negativo. Ojo con eso. El detrimento siempre va a ser negativo. Y resultados de ejercicios anteriores y resultados del ejercicio que no les ponemos codificación. ¿Por qué? Porque el resultado se obtiene de fusionar, o sea, de restar ingresos contra gastos en el estado de rendimiento económico. Por eso es que no llevan codificación, pero al hacer la resta de los ingresos contra los gastos, obtenemos el resultado que puede ser de ejercicios anteriores, es decir, resultados que se obtuvieron en periodos anteriores y no se han aplicado. Es decir, aplicar significa ya sea convertirlos en capital o restárselos en capital. ¿Por qué? Porque pueden haber dos tipos de resultados, ya lo dijimos.
Bueno, pues son tres, pero en realidad el último no se va a dar nunca, que es el equilibrio, ¿no? Eso es bien poco probable que se dé. Lo más normal es que los ingresos sean mayores a los gastos. En ese caso, tenemos un superávit, o que los ingresos sean menores a los gastos. En ese caso, hay un déficit. Es decir, a nivel gubernamental no se utiliza la palabra utilidad ni se utiliza la palabra pérdida. Se utiliza más bien el término déficit. Ese es el término que se utiliza para la pérdida, y superávit para la utilidad, que son dos términos de origen latino que provienen de dos verbos: deficitare, en el caso del déficit, y el verbo superare en el caso del superávit. Que deficitare significa tener menos y superare significa tener más. Así de sencillo. Muy bien. Vamos hasta ahí con la teoría, ¿no? Nos queda un tiempito todavía de esta sesión y vamos a entrarle ya a lo que es el ejercicio. Este es el que les mandé hoy temprano. Ahí tenemos un listado de cuentas, más bien de subgrupos. Dice República del Salvador, saldos de recursos y obligaciones al 31 de diciembre del año 2020. Millones de dólares. O sea, todo esto son millones de dólares. Y aparecen todos, ¿no? En forma desordenada. Quiero aclarar de que para la hora de hacer el estado de situación financiera no se pone la codificación. Eso no se pone en el estado de situación financiera. La codificación que hemos visto, la hemos visto para que usted ya se vaya familiarizando con ella, pero nos va a servir más cuando estemos armando registros contables, es decir, cuando hagamos partidas. Para los estados financieros, ni aún en la contabilidad financiera normal, se ponen los códigos. Usted sabe que no, ahí solo van las cuentas. Entonces, tenemos acá 31 cuentas, 31 valores, que son el máximo que puede haber. Aquí están todos involucrados, todo lo que hemos visto. Las disponibilidades, los deudores financieros, depósitos de terceros, bienes despreciables, acreedores financieros, inversiones en bienes privativos, inversiones en préstamos a corto plazo, resultado de ejercicios anteriores. Bueno, aquí dice, puse una T de más. Y aclara, mira, aquí en el caso de ejercicios anteriores, que es un déficit. Ojo con eso. Si el ejercicio dice que es un déficit, significa que estos $650 pues van a ir restados y no sumados. Estimación de inversiones no recuperables, que ya sabemos que es negativo. Las estimaciones siempre son negativas. Resultado del ejercicio, aquí especifica que es un superávit, por lo tanto estos 100 pesos, o estos 100 millones de dólares, son prácticamente positivos, van a ir sumados, van los acreedores monetarios, anticipos de fondos, detrimento patrimonial, ya sabemos que el detrimento también es negativo, la depreciación acumulada, que también es negativa, las inversiones intangibles, la aplicación a gastos de gestión, que también son negativas, las aplicaciones a gastos de gestión, tanto en los bienes privativos, como en este caso, como los bienes de uso público, que están más abajo. Tenemos inversiones a largo plazo, endeudamiento externo, inversiones temporales, endeudamiento interno, bienes no depreciables, amortización acumulada, que también sabemos que es negativa, van las reservas, van las existencias institucionales, los deudores monetarios, inversiones en bienes de uso público, dice el catálogo, pero ya a nivel de estado de situación financiera le agregan ellos la palabrita ahí, y desarrollo social, ¿verdad? Es más cuestión de formalidad que de otra cosa. Patrimonio, que para el caso pues tenemos esta cantidad, las inversiones no recuperables y las inversiones permanentes. Algo que, mire, ahorita le va a costar, es un hecho, o sea, clasificar todo le va a costar porque usted todavía no le ha entrado a aprenderse cómo está conformado cada grupo, ¿no? Pero precisamente para eso es que estamos haciendo este ejercicio.
Poco a poco, en la medida que vayamos armando los ejercicios, usted se va a ir familiarizando con los valores. Una sugerencia, si es que usted lo tiene impreso, es que vayamos clasificando. Por ejemplo, usted puede poner aquí fondo. La disponibilidad está en el rubro, en el subgrupo de fondo. Y puede usted buscar todos los que estén en fondos. ¿Cuál es el otro que está en fondo? Anticipos de fondos. Valga la redundancia. También está en fondo. Y el otro es deudores monetarios, que también está en fondo. Y así puede ir haciendo usted con cada uno de ellos. Yo le sugiero que no los clasifique todos de un solo, sino que vaya por partes, así como voy yo ahorita. Solo el primer rubro de los recursos, que es fondos y que tiene 3 cositas. Disponibilidades, anticipos de fondos y deudores monetarios. Y déjelo hasta ahí. Ya cuando pase al otro, pues vaya clasificando por partes. Si no, le va a hacer una gran... Así como nos pasó en el presupuesto, que no sé cómo lo llevan, ¿verdad? Recuerde que el viernes, último día, para mandarme la foto de lo que usted ha hecho en su cuaderno. Yo sé que algunos lo van a hacer en Excel y luego lo van a copiar al cuaderno, ni modo, ¿no? Pero yo lo pido en el cuaderno porque eso me garantiza que usted se tomó el tiempo de ir escribiendo cuenta por cuenta, que es lo que yo quiero, ¿no? Que usted sepa cómo está estructurado el sumario del presupuesto, o en este caso, el estado de situación financiera. Muy bien. Vamos ahora a lo siguiente. Tenemos acá, voy a poner un poquito más pequeño esto. Permítame. Vamos a dar un 80%. Vamos a ver cómo queda. Para que usted vea el cuadro completo. Yo necesito que usted haga este cuadro. En los renglones, pues ya los que trae el cuaderno, ¿no? No es necesario que usted le vaya a poner, a rayar todo esto, ¿no? Ahí en su cuaderno, pues, es un cuadro de tipo horizontal y le vamos a poner cierto encabezado. Vamos a ver. Primero le vamos a poner República de El Salvador. Miren, eso debe llevar cualquier documento que usted haga a nivel gubernamental. Claro, si es una institución propiamente dicha, le va a poner el nombre de la institución. Pero como en este caso se supone que es un estado financiero global para todo, entonces le vamos a poner República de El Salvador, porque no sabemos específicamente a qué institución pertenece, sino ahí le pondría a usted Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿no? Luego le vamos a poner estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, que es la fecha que nos ha dado el ejercicio. Fíjense bien. Y luego le vamos a poner expresado en millones de dólares de Estados Unidos. Ese será el encabezado que debe llevar el cuadro. Ahorita empiece a hacerlo. Yo le voy a dar el tiempo ahorita hasta que se acabe el tiempo de la sesión, que es como 1 minuto y medio. Y luego le voy a dar otro espacio cuando ya entremos de nuevo para que termine de armar el cuadro. Es horizontal, ¿no? Y acá vamos a poner los recursos y acá vamos a poner las obligaciones. Por lo menos hasta ahí debe usted elaborar en este momento. Lo dejo ahorita hasta que termine la sesión y luego nos reincorporamos de manera inmediata a la reunión. Trate de hacer el cuadro y ponerle el encabezado para mí. Y reporten la asistencia, por favor, los que no lo han hecho.